Bueno, vamos a comenzar este estudio sobre el libro de El Apocalipsis de San Juan el Teólogo, como nos dice en la escritura, en la Biblia, el título general de este, ¿no? Eh, este es un estudio que preparé hace algunos años atrás para presentar en la iglesia Palabra y Vida de Quillota, el año 2017. Y nos tomó un buen tiempo y esperamos contar con el tiempo necesario para pasarlo todo, porque es de un interés enorme, enorme, enorme para todos nosotros ver cómo eh, se van cumpliendo muchas de las cosas que están aquí en el Apocalipsis, especialmente en estos tiempos malos que estamos pasando, ¿no? Tiempos difíciles. Estamos viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles, muy mucho peligro muchas veces, y lo que tenemos que hacer es encomendarnos en las manos del Señor para que el Señor nos guarde, nos guíe, nos dirija y podamos seguir adelante en este precioso camino que Él nos ha señalado. Vamos a empezar hoy con una introducción más o menos rápida que nos va a tomar este domingo y el próximo de el contenido general del Apocalipsis. Y ya el tercer domingo empezaremos a tratar de lleno la temática que va saliendo acá. Para elaborar este trabajo, este material, tuve que leer varias obras, varios escritores y comentaristas, por ser, aquí yo tengo anotado 11, de Francisco La Cueva, seguramente muchos de ustedes lo ubican en sus libros. Saqué de ahí el comentario exegético de la Biblia de Matthew Henry. Iván Barchuk, explicación del libro del Apocalipsis, del pastor Nadir Carreño, mi hermano, un estudio del Apocalipsis. De un autor desconocido, no pude conseguir el nombre de ese librito, La Biblia a su alcance. De Luis Berkhoff, Teología Sistemática, de Sunshine Ball, Daniel y el Apocalipsis, Winmalvo, El Apocalipsis de Jesucristo. También consulté el comentario exegético de la Biblia de Jamieson, Fawcett y Brown. José Grau, Escatología, El final de los tiempos. Henry Halley, Compendio Manual de la Biblia. Y el último fue John MacArthur, Biblia de Estudio. Es decir, todos estos escritores consulté para tener una idea muy clara del Apocalipsis, y indudablemente que entre todos estos autores hay posiciones diferentes de ver el Apocalipsis que vamos a ver más adelante, ¿no? Hoy no nos vamos a, a referir a ello, pero más adelante vamos a ver las distintas posiciones de entender el libro del Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos de escatología, acuérdense de esa palabra, escatología, nos estamos refiriendo a los hechos que se relacionan con la segunda venida de Cristo y que determinarán el término de la presente dispensación para introducir las glorias eternas del futuro. ¿Cuánto deseamos eso, verdad? Cada día estamos viendo las noticias, es espantoso verlas. Es horrible ver noticias, cómo están sucediendo una delincuencia sin límites, no para de ninguna manera. Ahora, en este festival de la música de Viña del Mar, no sé si alguno de ustedes vio la canción que representó a Chile.
una canción en que denota y habla totalmente en contra de la religión cristiana, del Señor y de cosas así. Me llegó un video a mi teléfono de una joven cantando en una iglesia, de estas iglesias espiritualistas que se llaman. Horrendo, horrendo realmente lo que hacen y lo que cantan. No tiene, no tiene asidero, no tiene nada de lo cual nosotros podamos cogernos para adorar a Dios con las cosas que ellos van presentando. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Tiempos finales, tiempos en que esperamos ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo desean así ustedes, hermanos? ¿Cierto? Yo creo que todos tenemos nuestra mente puesta en esto. ¿Cuándo vienes, Señor? ¿Cuándo vienes a buscar a tu iglesia? Imagínense cuando ya estemos en el cielo con el Señor, todos reunidos bajo su mano, su sombra, y que ya no habrá más existencia del mal, ni Satanás tendrá ninguna parte en ese lugar maravilloso que el Señor nos tiene preparado. Realmente es un deseo muy grande nuestro de que venga el Señor. Y cuando más pasan los años, más vamos deseando esto. Con mi esposa ya este año estaremos cumpliendo 89 años de vida y 68 de matrimonio. Entonces decimos nosotros, es suficiente vivir en este mundo de tanta maldad, de tanta confusión, de tanto pecado, y quisiéramos ser recogidos por el Señor, a pesar del dolor que produce eso en los familiares, como lo vimos en la familia Trigo hace 2 semanas atrás, que falleció nuestra amada hermana Alicia, muy, pero muy querida por toda la iglesia, amada por todos nosotros, y el dolor tan intenso de el hermano Juan y de sus hijas, era tremendo verlos. Pero ese dolor es momentáneo y luego pasa, porque seguimos pensando en el momento del reencuentro allá en los cielos. Cuando partió de esta vida nuestra hija Heidi, hace 13 años atrás, para nosotros fue un dolor, hermanos y hermanas. Ustedes los que tienen hijos pueden imaginárselo. Un dolor terrible, terrible vivir esa experiencia. Pero nosotros confiábamos en que después nos juntaríamos con ella en el reino de los cielos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo pensar así. Y este libro del Apocalipsis nos lleva hacia ello. Quiero leer un comentario de Luis Berco en Teología Sistemática. Dice este pastor, el nombre escatología llama la atención al hecho de que la historia del mundo y de la raza humana alcanzarán finalmente su consumación. No es un proceso indefinido e interminable, sino una historia verdadera que se mueve hacia un final divinamente señalado. Según la Escritura, ese fin vendrá como una potentísima crisis y los hechos y eventos asociados con esta crisis forman el contenido de la escatología. Hablando en forma estricta, estos acontecimientos determinan también los límites de la escatología, pero debido a que otros elementos tienen que incluirse bajo el título general, se acostumbra a hablar de la serie de eventos relacionados con el retorno de nuestro Señor Jesucristo y el fin del mundo como los elementos que constituyen la escatología general.
una escatología en la cual están incluidos todos los hombres. Hasta ahí este comentario de Luis Berco. Luego tenemos el contenido de este libro en 22 capítulos. No voy a leer en esta ocasión la lista completa de este contenido. Lo iremos viendo a medida que vamos a ir pasando los capítulos y de qué trata cada capítulo, cada parte que vamos a ver y cómo la podemos comprender y entender. 22 capítulos preciosos. Hay personas que le tienen miedo al Apocalipsis. Una vez, cuando estaba haciendo este estudio, yo en la iglesia Palabra y Vida, le hice una pregunta a uno de los hermanos que estaba asistiendo. Y me dijo eso: no, yo no leo el Apocalipsis, me da miedo, me da terror leerlo. Y yo le dije: ¿por qué? No, es que es algo espantoso. Pero ¿cómo va a ser espantoso? Es la palabra de Dios, es el mensaje que Dios nos da. Entonces tenemos que tomarlo como tal y gozarnos, de a pesar de que todo ese dolor y sufrimiento que habrá en el último tiempo es para nuestro bien. Y nosotros partiremos a la presencia del Señor llevados por Él. No sabemos si estaremos vivos a ese momento del arrebatamiento, no sabemos, o si será luego, no sabemos cuánto falta, pero sí sabemos que será un tiempo realmente maravilloso. Y estamos nosotros a la espera de esta situación tan grande. Vamos entonces a continuar con la introducción del libro de Apocalipsis. Nos dice la introducción el libro de la Revelación. La palabra de Dios es en su totalidad la revelación escrita de Dios mismo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y de la realización de su gran propósito de redención, según lo registra la historia del pasado, y tal como se previó y se predijo en las profecías. Los profetas del Antiguo Testamento oyeron el mensaje de censura y de juicio por los pecados cometidos en aquellos tiempos, pero dando promesas consoladoras para los justos de futuras y gloriosas consumaciones. Para los que vivimos la era presente, para nosotros, nos tocó este tiempo, muchas de las profecías ya son historia pasada, pero todavía quedan algunas de ellas que se refieren al futuro, que están consignadas en el libro de Apocalipsis y que vamos a estudiar. Las generalidades de este libro. Vamos a ver el autor, lugar y fecha. El autor del Apocalipsis es el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, como lo indica al comienzo de la lectura del libro en el capítulo 1. Se le conoce como el discípulo amado, según su propia descripción en su evangelio. El lugar. El lugar fue la isla de Patmos, en el mar Egeo, en la costa occidental de Asia Menor, lugar a donde Juan fue desterrado por haber mantenido su firme posición por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, así como lo dice el Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 2. Ese fue el motivo y la razón por la cual Juan fue apresado y deportado de su país y mandado a una isla. No tenemos historia de cómo vivió ahí Juan, pero sí tenemos historia de que Juan aprovechó ese tiempo, recibió la iluminación del Espíritu Santo para escribir este libro precioso, al cual, como les dije delante, algunos le tienen miedo, pero no le tengamos miedo a Apocalipsis. Es un libro maravilloso. Y la fecha se calcula aproximadamente en el año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano
Domiciano, años 81 al 96 después de Cristo. Encontramos en el Apocalipsis muchos simbolismos como los números. Aparece muchas veces mencionado el número 7, que es el número de la perfección, el número de la plenitud divina, de la consumación. Puede ser inherentemente 4 cosas terrenas más 3 cosas divinas, que Dios está vinculado a la tierra. Dios en la historia, Dios en la perfección de sus planes para la tierra. Y este número 7 aparece, voy a leerles la lista que tengo de las veces que aparece y los capítulos. Aparece como las 7 iglesias en el capítulo 1, 4 y 20. Aparece como 7 espíritus en el capítulo 1, 4 también, 3, 1 y 4, versículos 5 y 6. Aparece como los 7 candeleros de oro, capítulo 1, 12, 13, 20 y capítulo 2, 1. Aparece como 7 estrellas en el capítulo 1, 16 y 20, en el 2, 1 y en el 3, 1. Aparece como 7 lámparas de fuego en el capítulo 4, 5. Aparece como 7 sellos en el capítulo 5, versículos 1 y 5. También se mencionan 7 cuernos en el capítulo 5, 6. 7 ojos en ese mismo versículo. 7 trompetas en el 8, 6. 7 truenos en el capítulo 10, versículos 3 y 4. 7,000 hombres en el capítulo 11, 13. 7 cabezas en el 12, 3 y 13, 1. 7 diademas en el 12, 3. 7 ángeles, capítulo 8, versículos 2 y 6, 15, 1 y 6 y 16, 1. 7 plagas postreras, capítulo 15, 1, versículos 6 y 8. 7 copas de oro, capítulo 15, versículo 7 y capítulo 17, 1. 7 montes, 17, 9 y 7 reyes en el 17, 10. Como pueden ver ustedes, entonces, este número 7 es muy mencionado en el Apocalipsis y tiene un sentido muy especial de la perfección de Dios, de la perfección de las obras de Dios, y lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Otro número que aparece también mucho es el número 12. 12 es el número de la perfección final. Aparecen 12,000 sellados, capítulo 7, 5. 12 estrellas en el capítulo 12. 12 puertas en el capítulo 21, 12. 12 ángeles también en el 21, 12. 12 tribus también en el mismo capítulo. 12 cimientos, versículos 21, 14, y 12 apóstoles en el mismo versículo. 12 perlas, capítulo 21, 21, y 12 frutos en el 22, 2. Entonces, este número 12 también es un número importantísimo que iremos viendo a medida que avanzamos. En colores aparecen 1, 2, 3, 4, 5 colores. El blanco, que representa la pureza, justicia, gozo y victoria. Y aparece 19 veces en todo el libro, el blanco. El bermejo o rojo representa el derramamiento de sangre y guerra. El púrpura representa el lujo y la pompa imperiales. El verde esmeralda representa la productividad, el descanso y el aliento. Y el negro
la calamidad y la aflicción. Todos estos colores aparecen también en el libro de Apocalipsis y también los iremos viendo a medida que avanzamos. Y también aparecen formas animadas. Aparece el Cordero, que es símbolo de Cristo, que aparece 26 veces en los 21 capítulos de Apocalipsis. El águila, que representa el juicio, venganza y mensajero divinamente comisionado por Dios. Caballos, que nos da la idea de victoria, poder y conquista. Siempre que representan un cuadro pintado de conquistadores van a caballo, ¿cierto? En los tiempos antiguos. Y ese era el símbolo de la fuerza de ellos, de los caballos. Aparecen las bestias salvajes, que representa la ferocidad, en los capítulos 13 y 17. Las ranas, que representan los espíritus inmundos. Langostas, que hablan de destrucción. El león, que habla de la soberanía, el poder, la omnipotencia, y aparece Cristo, el león de la tribu de Judá, en el capítulo 5:5. Luego entonces tenemos la relación del Apocalipsis con las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Con el Antiguo Testamento, basta decir que de los 404 versículos que contiene el Apocalipsis, 265 contienen frases con unas 550 referencias a pasajes del Antiguo Testamento. Por vía de ejemplo, pueden compararse los siguientes: Apocalipsis 18 con Jeremías capítulo 51, Apocalipsis 13 con Daniel capítulos 7 y 8, Apocalipsis 11 con Zacarías capítulo 4, los 3,5 tiempos de Apocalipsis 12:14 con Daniel 12:7, los juicios de las trompetas con las plagas de Egipto. El primer capítulo, sin ir más allá, contiene referencias a Éxodo en varias a Éxodo 19:6, a Isaías 11:4, 38:10, 44:6, 48:12 y 49:2, a Ezequiel 1:24, a Daniel 7, 9 y 13, y capítulo 10, versículos 5 y 6, y a Zacarías 12, versículos 10 y 12. Todas esas referencias contiene el Apocalipsis sobre libros del Antiguo Testamento. Y con el Nuevo Testamento hay comentaristas que llaman el discurso escatológico de Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, lo consideran la clave del Apocalipsis. En efecto, los acontecimientos de dicho discurso pueden agruparse en 3 períodos: pretribulación, tribulación propiamente tal y post-tribulación. Un somero examen del Apocalipsis a partir del capítulo 11:7 y aún del 6, 9 y 11 nos da una multitud de pasajes paralelos más o menos explícitos de lo que el discurso del Monte de los Olivos nos dice acerca del final en cuanto a perturbaciones físicas y económicas, mencionándose en esto las guerras, hambres, pestes, la delincuencia, los terremotos, los testimonios sellados con sangre, la gran tribulación, los falsos cristos que aparecen cada cierto tiempo y los falsos profetas también,
las perturbaciones celestiales y finalmente la venida del Hijo del Hombre. Todo esto, hermanas y hermanos, nos hace ver que cumpliéndose esta cantidad de situaciones que nos menciona el Apocalipsis, nos muestran que estamos cercanos a la venida del Señor, cercanos. Y qué glorioso será. Ay, ese himno a mí me emociona mucho. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Qué himno más hermoso. A mí me cuesta cantarlo. Se me traba la garganta cuando canto ese himno tan hermoso, tan grandioso, porque nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia del libro del Apocalipsis en el canon? El período comprendido por las Sagradas Escrituras abarca desde la creación en el pasado hasta la nueva creación en el futuro. Las Sagradas Escrituras son una revelación directa y comprensible del eterno propósito divino y redentor de Dios mediante una serie de palabras, revelaciones y visiones. Las Sagradas Escrituras tienen una perfecta unidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a pesar de haber sido escritas durante un largo periodo de aproximadamente 1600 años, abarcando casi 3000 años de historia de la humanidad. La revelación total corresponde a la persona del Señor Jesucristo, el que es presentado a través de la Biblia como Mesías prometido, Antiguo Testamento, ¿verdad? Salvador crucificado, Señor ascendido a los cielos, esposo de la iglesia y rey venidero. Hoy en mi lectura bíblica personal me tocó leer el último capítulo de Mateo, cuando Jesús es sentenciado a la cruz por esa gente terrible que lo apresó y lo maltrató. Y les cuento que se me mojaban los ojos, lo he leído tantas veces, pero cada vez que uno lee la palabra del Señor y el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador, realmente hay algo en nuestra vida que nos da dolor. ¿Cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué sufrió? Por ti y por mí. Qué grande, ¿cierto? Qué maravilloso. ¿Cómo podemos pagarle nosotros al Señor? Solamente llevando una vida limpia, pura, de adoración a nuestro Dios. El plan de redención está descrito en las Sagradas Escrituras en tres partes bien definidas y relacionadas entre sí. Estas tres partes son las siguientes, y con esto estaremos terminando por hoy. 1. La redención, una necesidad y una promesa. La primera parte se encuentra en el Antiguo Testamento, escrito por diferentes siervos de Dios, que describe la creación, la caída, la promesa de un redentor en Génesis 3:15 y del verdadero profeta en Deuteronomio 8, 18 y 19. También presenta al libertador venidero en el ritual prefigurativo de los sacrificios y fiestas de Israel. Los profetas predijeron su venida en calidad de siervo de Jehová, de el Mesías, el renuevo de David y de Emanuel. ¿Y Emanuel qué significa? Dios con nosotros. Qué lindo, ¿no? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, provee el rescate. Esta es la segunda parte en el plan de redención e incluye la encarnación, la vida y el ministerio, la muerte en la cruz,
la resurrección y la ascensión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, según lo registran los evangelios y el comienzo de los hechos de los apóstoles. ¿Completa todo esto el plan de redención? No, pues, ¿qué pasará con el pecado? ¿Existirá para siempre? ¿Seguirán existiendo el dolor, el sufrimiento y la muerte? ¿Continuará Satanás con sus nefastos planes, manteniendo un continuo conflicto entre el bien y el mal? Todas estas preguntas quedarían sin respuesta si no tuviéramos la visión completa que nos da el libro del Apocalipsis. Así entonces tenemos la tercera parte del plan de redención, el mensaje del libro de Apocalipsis. Aquí encontramos la redención consumada, el Redentor regresando como juez y rey soberano, Satanás y sus seguidores condenados para siempre y los justos glorificados por toda la eternidad. Con esto termino por hoy. La próxima semana, Dios mediante, continuaremos con un poquito más de esta introducción del Apocalipsis y luego vamos a entrar ya en materia a partir del capítulo 1. Hermanas y hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos gocemos en el amor del Señor, en su protección, en su dirección y en su ayuda, y que esta semana tengan ustedes una semana feliz y gozosa, sirviendo al Señor y viviendo para Él. Eso es lo que realmente todos nosotros queremos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que tú nos permites tener de comunión contigo, de analizar tu palabra, de ver este precioso libro de el Apocalipsis, al cual algunos hermanos le tienen terror, pavor, miedo. Y no, Señor, tenemos que leerlo en la libertad del Espíritu que tú nos das y gozarnos, Señor, de las cosas que van sucediendo, porque es la manifestación de los últimos tiempos y de tu venida a la tierra, a buscarnos, a buscar a tu iglesia, a buscar a cada uno de nosotros que te hemos recibido como Salvador personal y llevarnos a la gloria eterna. Que para ti, Señor, sea la honra y la gloria ahora y siempre. Amén.